Buenos días, buenas tardes, buenas noches. El día de hoy llegamos al día número 11 de estos 50 días de recorrido del libro de Hechos de los Apóstoles, donde estamos desglosando en 50 partes el libro de Hechos de los Apóstoles. Y también les comento que empezamos ya la segunda decena, o sea, el bloque número 2, que se conforma de 10 días de este compartir. Y para empezar, nos pondremos en la presencia de la Santísima Trinidad, invocando específicamente a la tercera persona de la Santísima Trinidad. Hablamos del Espíritu Santo para que sea nuestra guía, nos ilumine en cada paso que demos en este recorrido el día de hoy, y que todo lo que hagamos en este día y en todos los videos anteriores ha sido la misma dinámica, pero no lo he manifestado, siempre debe ser para la mayor gloria de Dios y el bien de las almas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Creador, visita las almas de tus fieles, llena con tu divina gracia los corazones que creaste. Tú, a quien llamamos Paráclito, don de Dios Altísimo, fuente viva, fuego, caridad y espiritual unción, tú derramaste sobre nosotros los 7 dones. Tú, dedo de la diestra del Padre, tu fiel promesa del Padre, que inspiras nuestras palabras, ilumina nuestros sentidos, infunde tu amor en nuestros corazones y con tu perpetuo auxilio fortalece la debilidad de nuestro cuerpo. Aleja de nosotros al enemigo, danos pronto la paz. Sé nuestro director y nuestra guía para que evitemos todo mal. Por ti conozcamos al Padre, al Hijo revélanos también, creamos en ti, Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Gloria a Dios Padre, al Hijo que resucitó y al Espíritu Santo Consolador por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Recordemos que estamos todavía dentro de la cincuentena pascual. Ya pasamos la octava de Pascua y estamos hoy exactamente a el segundo martes de la cincuentena pascual, en ese camino que estamos haciendo ahora para tener ese encuentro con el Espíritu Santo, ahora la tercera persona de la Santísima Trinidad, recordándolo en la fiesta de Pentecostés. Y el día de hoy, ya como le había comentado, entramos en la segunda decena de días suena raro, vamos a ponerlo así, entramos en el segundo bloque de estos 10 días, ya hemos recorrido 10 días, hoy es el día número 11, y hoy, en este día número 11, vamos a compartir con ustedes del libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, todavía nos mantenemos en el capítulo 2, versículos del 37 al 41, y el título del día de hoy es Conviértanse y bautícense. Conviértanse y bautícense. Vamos a leer la lectura del segundo libro de Hechos de los Apóstoles. El capítulo 2 del libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 37, versículo 41. Esta es la lectura continuada de lo que estábamos hablando en los videos anteriores con respecto al discurso de Pedro y el argumento de donde se ve Cristo reflejado en la Sagrada Escritura. Recordemos que cuando se habla de la Sagrada Escritura en este libro y en cualquier otro libro o carta que esté en el Nuevo Testamento, hace hincapié es al canon del Antiguo Testamento. Teniendo esto en cuenta, arrancamos diciéndole que en la Biblia de Navarra tenemos un subtítulo ya a partir de aquí que dice Bautismo de los oyentes. Bautismo de los oyentes, que va muy de la mano con el título que tenemos para este día número 11. Conviértanse y bautícense. El texto dice lo siguiente. Versículo 37, capítulo 2. Al oír esto, se dolieron de corazón y le dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Pedro les dijo: convertíos y que cada uno de vosotros se bautice en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque la promesa es para vosotros, para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para todos los que quieran llamar al Señor Dios nuestro. Con otras muchas palabras dio testimonio y les exhortaba diciendo: salvaos de esta generación perversa. Ellos aceptaron su palabra y fueron bautizados,
y aquel día se le unieron unas 3,000 almas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Para los que han venido siguiendo esta secuencia, ya en este día número 11, estamos en el capítulo 2, versículo del 37 al 41. Ya han venido siguiendo esta secuencia. En el video anterior, para mí sería el día de ayer que lo grabé, hablaba yo, en el video del día número 10, hablaba yo que le había hecho como un medio spoiler, que no quería hacerle un spoiler sobre qué pasaba con este discurso. Y como vemos, el discurso no cae en saco roto. El discurso, que es el querigma de lo que estábamos hablando, le llega al corazón de estas personas. Y lo primero que dicen es lo que se menciona en el versículo 37. Dice: al oír esto se dolieron de corazón y le dijeron a Pedro, que había salido adelante, y a los demás apóstoles que estaban con él: ¿qué tenemos que hacer, hermanos? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo podemos reparar? Lo que ellos se preguntaban era: ¿cómo ahora, en base a lo que tú nos diste, esta nueva luz y este impulso, es ese? Y yo lo comparo en estos momentos a cuando se dice que Cristo está a la puerta tocando y Él llama. Todo este discurso de Pedro que está relatado en el libro de Hechos de los Apóstoles no es de carne ni de sangre, sino del Espíritu Santo que actúa eficazmente en este hombre, que había sido preparado por la predicación de Cristo para recibir ese encargo que vemos narrar en los evangelios cuando le dejan las llaves, encargo que Cristo le dice después de su resurrección. Le dice, eso me parece que está en Juan, alguien lo puede confirmar, lo puede escribir en la caja de comentarios, cuando le dice: y tú, Pedro, voy a usar términos, voy a parafrasear el texto: Pedro, el enemigo me ha pedido que le dé permiso para zarandearte, pero yo ruego al Padre por ti para que no decaigas, o sea, para que no fallezca, o sea, no termine la misión de forma fallida, sino que la termine de forma exitosa. Entendiendo esta parte, ya vemos cómo esa promesa de Cristo y esa súplica al Padre queda impresa en esto, cuando Él sale y recibe el Espíritu Santo y salen a hablar en lenguas y todo esto. Y después de esta predicación, digámoslo así, vienen ellos y quedan afligidos de su corazón. No, vuelvo, repito, no por la fuerza de Pedro, sino por el actuar del Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad, el cual mueve y suscita en los corazones de ellos, tocando sus corazones, hablando corazón no como el órgano, sino en el interior de ellos, esas fibras sensibles que permiten que en ellos, en este caso, puedan sentir culpa y tratar de resarcir. Otros tal vez no tenían culpa como tal, pero sienten eso como que ¿qué tengo que hacer para salvarme? ¿Qué tengo que hacer para conocer a ese Jesús que habla? ¿Qué tengo que hacer para tener ese Espíritu Santo? Y después viene el desarrollo de Pedro. Dice acá en el versículo 39, Pedro le dijo: convertíos y que cada uno de vosotros se bautice en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados. Y aquí donde está interesante, continúo, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ese es el versículo 38. Muchos dirán: mira, ahí el libro de Hechos de los Apóstoles dice, bautícese en el nombre de Cristo. O sea, que no hay que bautizar en esa cosa que se inventaron. Y voy a usar un contexto. No un contexto, voy a usar una frase que diría un hermano cristiano no católico. No todos creen esto. Ojo, quiero hacer la observación. No todos creen lo que voy a mencionar ahorita. Pero dicen, eso se lo inventaron los católicos, eso de bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hay que nada más bautizar en el nombre de Cristo. Porque en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 38, Pedro dice, lo que le acabo de leer. Y uno podría decir fácilmente, bueno, sí es verdad, y lo dice. Pero si uno entiende el contexto del desarrollo de este texto, valga la redundancia, dice, bautícese en el nombre de Cristo, en el nombre de Jesucristo, en el nombre del Señor Jesús. Depende de la traducción que estén utilizando. Pero, ¿cuál fue el mandato que Jesús le dejó a ellos? Bautícese en el nombre de Jesús. En el nombre, no de Jesús literalmente puesto así, sino en el nombre de lo que Él dejó dicho, en el nombre como Él nos enseñó, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, ahí viene la otra parte. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Le dicen ellos y ellos responden,
conviértanse de corazón y reciban el bautismo para que ustedes así puedan a su vez recibir el Espíritu Santo. Recuerdo que en algún momento, en alguna homilía, hace un tiempo atrás escuché que el libro de Hechos de los Apóstoles es el Evangelio del Espíritu Santo, porque aquí vemos el actuar del Espíritu Santo desde la iglesia primitiva y cómo él se va desarrollando y se va regando. ¿Y cómo lo vamos viendo? Aquí al final, en el versículo 41 de este texto, que dice lo siguiente: ellos aceptaron sus palabras y fueron bautizados, y aquel día se les unieron unas 3.000 almas, que podríamos traducir en unas 3.000 personas. Entonces, entendiendo esa parte, vemos cómo el Espíritu Santo, por medio de la predicación que usa a Pedro como causa instrumental, estos hombres sienten ese toque del Espíritu Santo y responden al llamado. Porque esa es la otra parte. No solo es que el Espíritu Santo te toca y tú te vas a transformar en una criatura nueva porque el Espíritu Santo te tocó, y no es tan así. También está el hecho de poner de nuestra poquedad o nada, que es ese libre albedrío que Dios nos otorgó para decirle: acepto, sí, lo hago, está bien, obedezco, te sigo, te amo, te elijo. Entonces, acá en el libro de Hechos de los Apóstoles nos queda esa narrativa el día de hoy. Que el bautismo, más allá de un mero rito de iniciación en una denominación cristiana, englobando a todos los cristianos no católicos, incluyendo a los cristianos católicos, es un paso necesario para poder darle la apertura a la gracia. Y el que da la gracia es el Espíritu Santo. Sin Él no recibimos ningún don, ninguna gracia. Y es de ahí donde la Iglesia Católica, después con el tiempo, nos enseña como madre y maestra que el Espíritu Santo, al recibirlo como bautizado como niño, o como bebé si lo quieren ver más pequeño, recibe uno esa impronta y esa semilla para germinar que está en los padres con su guía, tratar de hacer que esa semilla crezca con la ayuda de Dios. Por eso que se habla tanto también de la iglesia doméstica. No solo se queda en que alguien más, un tercero, le enseña a mi hijo de la fe, sino también yo debo madurar en la fe. Si es a la par de mi hijo, bueno, está bien, vamos juntos pues, pero que ambos avancen en la fe. Y no nos podemos quedar tampoco con una fe muy infantil, cosa que después veremos cómo va evolucionando esto a lo largo del libro de Hechos de los Apóstoles. Pero por ahora me quiero quedar con esta parte. Y es la siguiente: que a partir de la predicación de Pedro, que lo escuchamos en los otros videos anteriores, que les invito a ver para que entiendan un poco el contexto de lo que les dije, lo que les voy a decir ahorita, y a partir de que ellos son tocados, como cuando uno toca la puerta, cuando Cristo toca la puerta, y si nosotros le abrimos, Él entra y cena con nosotros. Asimismo, el Espíritu Santo tocó a la puerta de estos hombres y ellos podían decir sí o no. Los que aceptaron, el Espíritu Santo anidó en ellos por medio del bautismo, cuando, como dice Pedro, convirtaos, y que cada uno de vosotros se bautice en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. El bautismo corta el pecado, no solo el pecado original. Si ya uno es adulto y recibe el bautismo en la Iglesia Católica, corta todos los pecados que has cometido hasta ese momento de sacramento. Por eso es que entonces ya tu ser, tu alma, por decirlo así, tu alma, vamos a usar la palabra alma, queda limpia y en disposición a recibir al Espíritu Santo. Hoy leía un libro que no voy a hacerles el spoiler porque todavía no quiero hacérselos, pero esto que acabo de leer y acabo de compartir con ustedes me recordó algo, y les cuento. Estoy leyendo un libro de un tema que voy a traer, es con respecto a unos dogmas. Muy pronto lo vamos a traer acá al canal de YouTube, Lo Camino 24 PTY, y ya entiendo por qué el libro decía eso. Yo decía, bueno, sí, está bien, se entiende la idea. Y la idea es
que si Dios puede hacerte inmaculado. No hablamos solamente de inmaculado como a la Virgen María, sino que si Dios te puede hacer inmaculado. Y sí lo puede hacer. ¿Cuándo lo hace? Cuando tú recibes el bautismo, ya sea de niño o ya sea de adulto. Te hace sin mancha. Inmaculado viene la palabra sin mácula, que significa sin mancha. ¿Sin mancha de qué? Pecado. Entonces, esto fue lo que ocurrió con estos hombres. Y aquí es donde viene la parte. Y esto es muy personal lo que les voy a compartir porque es una opinión personal. Cuando un hermano cristiano no católico le diga a uno, oye, tú has nacido de nuevo, uno como cristiano católico, es mi parecer, es mi opinión personal, debería responder con plena seguridad, sí. Y te va a preguntar, ¿y cuándo? Tú le dices, en el bautismo. ¿Y cómo fue eso? Usted se va a remitir al texto que acabamos de leer el día de hoy. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo del 37 al 41. Y le dice, ¿por qué yo lo creo así? Por esta razón. Vamos al versículo 38, se lo leeré para finalizar con mis comentarios de este texto. Dice, Pedro les dijo, convirtaos y que cada uno de vosotros se bautice en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no puede habitar en una persona que está en pecado. No, uno se convierte, miren los pasos aquí están muy claros, se convierte, recibe el bautismo para el perdón de los pecados y luego recibe el Espíritu Santo. ¿Recuerdan lo que les mencioné de sin mácula? Bueno, uno vuelve a ser inmaculado en el bautismo. El niño nace con el pecado original, no nace con ningún otro pecado, nace con el pecado heredado de Adán y Eva. Y para que el Espíritu Santo haga morada en él, tiene que recibir el bautismo. Y ahí es cuando se hace nueva la persona. Y ahí uno nace de nuevo del agua y del Espíritu. Famosa canción católica. Hay que nacer del agua y del Espíritu. Se la dejo ahí para su reflexión personal. Ahí me pueden comentar en la caja de los comentarios a ver qué opinan, si están de acuerdo con mi opinión o tal vez no. O tal vez puedan agregar algo más porque puede ser algo más sustancioso de parte de ustedes, ¿no? Recuerden que esto no se trata de un monólogo en esta ocasión, sino que más bien que interactuemos en la caja de los comentarios. Bien, pasemos al punto de reflexión que tengo acá en mis apuntes, que esta tarea la hice. Les voy a confesar algo. Esta tarea de buscar estos textos y esta información, la hice yo, creo que para la segunda semana de Cuaresma, me parece. Y haciendo la tarea, me puse a investigarla así muy rápidamente, principalmente cómo desglosar los textos, porque esto es complejo, desglosarlo, ¿no? Pero después entonces buscarle un tema como que, bueno, un tema pues. Y en medio de eso han salido tantos temas, ha salido el bautismo, ha salido la iglesia primitiva, ha salido la iglesia, la asociación apostólica, y todo se va ido desglosando desde el libro de Hechos de los Apóstoles, y apenas vamos por el capítulo 2. En medio de este capítulo 2, sí, ya prácticamente finalizando el capítulo 2 estamos ahorita, hemos escuchado tantas cosas, hasta en un proceso de conversión de 3.000 personas y tantas cosas que el Señor nos regala. Y y ahí, algunos textos, como ya le había mencionado en la introducción, ya yo leí este libro Hechos de los Apóstoles hace un tiempo, como parte de una penitencia, de una confesión. Y lo interesante es que me quedó muchas cosas, pero ahora lo quiero retomar con ustedes con más calma que cuando lo leí la primera vez. Así que bueno, les traigo esta reflexión que es lo que quería compartirles al final de todo el punto que le estaba dando vueltas porque estaba buscando la info aquí de mis apuntes que tengo acá, y dice lo siguiente: la conversión abre la puerta al bautismo. La conversión abre la puerta al bautismo, a la incorporación a la iglesia visible. La conversión abre la puerta al bautismo, o sea, el hecho del cambio de mentalidad, la metanoia, cambio de mentalidad, cambio de mente, abre la puerta al bautismo.
Y esa, a su vez, te hace incorporarte a la iglesia visible. Y ahora la pregunta es esta. Yo me congrego, me reúno en alguien o en un conjunto de personas, me reúno con un conjunto de personas que creen una iglesia visible o una iglesia invisible. O sea, si creen una iglesia visible o una iglesia invisible. Si crees en una iglesia invisible, ¿por qué crees en una iglesia invisible? Y si crees en una iglesia visible, ¿por qué lo creo? Y ahora viene mi opinión. Porque es, aparte de ser una institución visible, nosotros somos los miembros de la iglesia. De una iglesia fundada por nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo nos hacemos, cómo nos adherimos, cómo nos vinculamos, cómo nos religamos con esa iglesia? A través, uno, de una conversión, si ya he tenido pecados acumulados. Por eso es que el adulto va solo a bautizarse. Pero si es niño, entonces el niño tiene un pecado, un único pecado que es de nacimiento, que es el pecado que viene de Adán y Eva. Y para que el Espíritu Santo more en el niño, al igual que en un adulto, debe uno, en ese caso el pecado del niño, y me estoy metiendo en el tema del bautismo, el pecado del niño es, ¿cómo lo podría decir? Es un pecado heredado que él no hace conscientemente. Al ser heredado, ese pecado es igual pecado, porque es un pecado heredado y el Espíritu Santo no puede habitar en él. El bautismo es importante porque lo pasa de ser criatura a ser hijo de Dios en Cristo Jesús. Porque nosotros estamos hermanados con Cristo Jesús, porque recibimos el Espíritu Santo que nos santifica. Eso viéndolo en la figura del niño. En el adulto pasa exactamente lo mismo. No es diferente porque es adulto. En el adulto lo que sucede es que el adulto tiene que tener una conversión, porque tiene que tener un cambio de mentalidad porque ya ha cometido pecados conscientes más el pecado original. O sea, todo ese pecado más el pecado original. Y al estar consciente que quiere arrepentirse de su vida y renuncia y todo esto, como si alguna vez han tenido la oportunidad de ir a un bautismo, escucho cuando el sacerdote que vamos a hacer las renuncias. Y como dice, renuncias a Satanás, a todas sus cosas, seducciones, renuncia no sé cuánto, Bueno, eso no es solo para el niño, también es para el adulto. Y ahí vemos viendo que el bautismo no se limita solamente a los adultos, a los creyentes, sino también a los niños. Porque el bautismo no es solamente un rito de iniciación en un club social. Nos convierte y renacemos del agua y del Espíritu, como dice el texto acá del libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo del 37 al 41. Pasemos a la Sagrada Tradición. Hoy traigo, no es un santo, es una de las personas que vivió entre el siglo II y III, y hablamos de Tertuliano. Tertuliano fue un personaje que vivió en el siglo II y siglo III y habla con respecto al bautismo en su documento que se llama De Baptismo 1. Y dice, el bautismo es el sello de la fe. El bautismo es el sello de la fe. Y aquí vemos cómo este personaje, Tertuliano, que vivió entre el siglo II y III, ya él tenía como parte de la enseñanza cristiana que había recibido ese tema de que el bautismo es un sello de la fe. Y al ser el sello de la fe es una marca indeleble y establece una impronta en el ser humano que opera. Eso tiene un término en latín muy bonito, pero nunca me lo he podido aprender, que él opera sin la necesidad de la persona que lo recibe. Ojo, pero, ¿en qué sentido lo digo que opera sin la necesidad de la persona que lo recibe? Que la persona solamente debe tener esa convicción de querer convertirse a Cristo y de recibirlo en su corazón. Eso como le pasó a ellos, en este caso a los testigos que estaban frente a los apóstoles, y dicen, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Y ahí Pedro le responde y le dice, vuelvo y repito, convirtaos, que cada uno de vosotros se bautice en el nombre de Jesús para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. En esa secuencia
No es atrás ni al revés, de que tú recibes el Espíritu Santo y después cuando estás iluminado y tienes el Espíritu Santo dentro de ti, entonces te vas a bautizar para que seas parte del fan club de tal iglesia. No. ¿Ok? Y disculpen el video de hoy porque se me salió un poquito lo apologeta que estaba dormido dentro de mí. a veces se me sale, pero bueno. Pasemos entonces al numeral del Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 1226. Ya dejemos la racha de los numeritos bajitos, ahora subimos a los numeritos altos. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 1226. Dice así, acá hay un subtítulo dentro del Catecismo que dice el bautismo en la iglesia, el bautismo en la iglesia. Recordemos que usamos la parte de la tradición, buscamos personajes que vivieron por lo menos hasta el siglo V, VI, no más allá, para traerlos como esa parte de la iglesia, de lo que es la iglesia primitiva o la primera iglesia, de dentro de los que son los padres apostólicos, los padres de la iglesia. Ese tema ya lo he mencionado en algunos otros videos aquí en el canal de YouTube. Y acá traemos en esta ocasión, desde el Catecismo de la Iglesia Católica, es a la voz del magisterio actual, o el más reciente o contemporáneo de nosotros, que está dividido en numerales, de una forma bastante pedagógica para que cualquier laico, y también sacerdote o religioso o religiosa, pueda citar de forma compendiada lo que la Iglesia Católica opina con respecto a ciertos temas. Y también tiene lo que es la sana interpretación de los textos bíblicos y lo que la Iglesia siempre ha defendido y ha creído desde su postura, desde los orígenes hasta nuestros días. Dice acá, el bautismo en la Iglesia, el subtítulo que tenemos acá, numeral 1226. Desde el día de Pentecostés, la Iglesia ha celebrado y administrado el santo bautismo. Y aquí me detengo un momentito. Para los que han seguido el contenido, se habrán percatado que ya esto lo hemos leído. Cuando los apóstoles reciben el Espíritu Santo, ellos no bautizaban a nadie, hasta que reciben el Espíritu Santo y salen a predicar, y después pasa lo de Pedro y todo lo que hemos venido leyendo. Si vamos escuchando la secuencia de la historia, nos damos cuenta que es hasta cuando ellos en Pentecostés reciben al Espíritu Santo, salen a hablar, la gente lo escucha cada uno en su idioma. Después uno comenzaron a murmurar, después sale Pedro al frente, le hace una predicación y ellos se convierten, piden el bautismo para el perdón de sus pecados y reciben el don del Espíritu Santo. O sea, esto no es una cosa como que, no, yo te digo dos palabritas y tú vas a quedar convertido y ya te recibiste el Espíritu Santo, y diciendo una fórmula ahí bien práctica, ya eres salvo. No es así. Imagínense, el discurso que escuchamos de Pedro es tan largo que está dividido en esto que estamos haciendo. Creo que si no estoy mal son 4 videos. 4 o 5 videos me parece que son. Que hemos dividido ese discurso para que se entienda la importancia de la predicación. Y esa predicación, ¿qué es el querigma? ¿Y qué es el querigma? Decir, expresar y confirmar con nuestra vida, nuestro querer, nuestro pensar, nuestro movernos de corazón de que Cristo padeció, murió, pero resucitó al tercer día y que está vivo. ¿Ok? Entonces, le inicio nuevo el numeral. Desde el día de Pentecostés, la Iglesia ha celebrado y administrado el santo bautismo. En efecto, San Pedro declara a la multitud conmovida por su predicación, lo dice ahora el Catecismo de la Iglesia Católica: convertíos y que cada uno de vosotros se haga bautizar en el nombre de Jesucristo para remisión de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Cita el Catecismo de la Iglesia Católica, Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 38, lo que acabamos de leer. Los apóstoles y sus colaboradores ofrecen el bautismo a quien crea en Jesús. Judíos, miren, esto es importante, porque ahí, si vamos al relato, un versículo más adelante, recordamos que las personas que recibieron, que estaban ahí, no eran solo judíos, estaban ahí porque era la fiesta de la cosecha y eran muy conocidos en la región, y muchos mercaderes venían de muchas partes. No solo estaban los judíos ahí.
será un punto de intercambio comercial. Era como una feria, pues no sé si en sus países le dirán feria, o estos encuentros que se hacen para celebrar las patronales de una región, un país. Bueno, era algo así. Y venía gente de muchos lados. Por eso acá el catecismo de la Iglesia Católica nos recuerda. El bautismo, acá dice, los apóstoles y sus colaboradores ofrecieron el bautismo a quienes crean en Jesús, a judíos, hombres temerosos de Dios y paganos. O sea, a personas que ni siquiera sabían de Dios hasta ese momento de la predicación de Pedro. Entendiendo eso, continuamos acá con el numeral del Catecismo de la Iglesia Católica. El bautismo aparece siempre ligado a la fe. Si yo no me convenzo, ¿cómo me voy a hacer bautizar? No es simplemente repetir una fórmula. En este caso, como algunos hermanos cristianos no católicos dicen, no, pero si tú crees en Jesús de Salvador y lo confiesas de corazón, ya estás listo. El bautismo puede venir después. Sí, es parte. Y suena interesante y hasta un cierto punto no contradictorio con lo que les he mencionado hasta el momento. Y lo que incluso el Catecismo de la Iglesia Católica menciona. Que debemos creer en Cristo antes de ser bautizados. Pero muchos se quedan como que ya creo y ya soy salvo. ¿Se entiende? Y el bautismo, bueno, lo puede hacer o no, es opcional. Depende a la denominación cristiana o católica donde uno vaya. Hago esa aclaración. Continuamos. Ten fe en el Señor Jesús y te salvará tú y tu casa. Dice el catecismo acá. Declara San Pablo a su carcelero en Filipos. Y eso es antes de que él reciba el bautismo. Porque él dice, ¿qué tengo que hacer para bautizarme? Bueno, crees en el Señor Jesús, lo tuyo y lo de tu casa. Y aquí viene la parte del dolor de cabeza. Bueno, se me sale la apologeta de nuevo. La apologética se me sale de nuevo. Esto quiere decir, ten fe en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu casa. Entendamos la palabra casa como los miembros de su familia. Y si en esa familia había alguien que era niño o adolescente, no era un adulto, también recibía el bautismo porque eso venía concadenándose. La salvación no se remite solamente a una persona. Sí es responsabilidad individual, pero al mismo tiempo tiene dependencia en los demás. Continúo. El relato continúa. El carcelero inmediatamente recibió el bautismo, él y todos los suyos. O sea, todos los que estaban en su casa, todos los miembros de su familia. Cita Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo del 31 al 33. Este pasaje lo vamos a leer más adelante, no se preocupen, vamos a avanzar hasta allá. Dios primero nos dé vida y salud y lleguemos hasta allá. Si es su voluntad, claro está. Pero aquí lo que les comparto al final es eso. Y ahí donde interviene la parte del querigma. El querigma es la predicación. Pero un querigma simplemente repitiendo como papagayo no funciona. El querigma es cómo yo vivo el resucitado y cómo el resucitado se ha hecho vida en mí para que yo pueda hablar de él, no solo en el hecho de decir, sí, mira, cree en Jesús, que Jesús resucitó al tercer día, no sé qué, sino cómo yo transmito mi experiencia del resucitado a los demás a través del querigma de que él padeció, murió y resucitó y que está en los cielos y está vivo. Y que vendrá nuevamente a juzgar a los vivos y a los muertos. Y luego de eso, su reino no tendrá fin. ¿Y de dónde yo saco esto? Del credo niceo-constantinopolitano. Lo que le acabo de compartir ahorita al final. Bien, ya para finalizar este 11º encuentro que ya nos presenta el bautismo. Y nos presenta el bautismo no solo como una mera unión a un club social, sino como algo relevante e importante y vinculante para la salvación. ¿Se entiende? Vinculante, porque nos hace pasar del estado de criatura al estado de hijos de Dios, hijos adoptivos de Dios, en tanto cuanto esa fórmula se aplique tal cual nuestro Señor Jesucristo se la dejó a los apóstoles, la fórmula trinitaria.
Yo los bautizo, yo te bautizo. No hablo yo en persona mía, hablo en persona Christi, en persona de Cristo. Yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Para finalizar este encuentro del día de hoy, cerremos con la pequeña frase que tengo aquí para hacerla en oración, y luego con un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, renueva en nosotros la gracia de nuestro bautismo. Señor, renueva en nosotros las gracias santificantes. Señor, renueva en nosotros la gracia y las virtudes que necesitamos para caminar hacia el encuentro contigo. Señor, haznos instrumentos tuyos para proclamar que tú eres el Señor y el Salvador. Señor, guíanos con tu fuerza, envía a tu Espíritu Santo para que por medio del bautismo, que es un sello indeleble, podamos ser testigos tuyos en medio de este valle de lágrimas. Señor, renuévanos, haznos criaturas nuevas, todo siempre para la mayor gloria tuya y el bien de las almas. Nosotros solo somos instrumentos, pero tú, así como Juan el Bautista lo dijo, he ahí al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Síganlo. No a mí, no a esta cuenta. Sigan a Cristo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, y líbranos del malo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Saludos.